En el invierno de 1887, en el territorio de Montana, el granero Harrigan, visto desde la carretera del condado, no parecía diferente de los numerosos otros edificios antiguos esparcidos por el valle helado. Su techo, de tablillas, se hundía bajo la nieve, cubriendo la madera toscamente labrada. Una delgada voluta de humo se veía ascender de un punto cercano a su esquina norte. Los transeúntes no le prestaron atención, completamente ajenos a los acontecimientos que se desarrollaban tras los muros de ese granero. Mientras los residentes cercanos consumían grandes cantidades de leña intentando mantener sus cabañas por encima del punto de congelación, mientras los jóvenes temblaban bajo montones de mantas y las familias se reunían alrededor de brasas menguantes en la penumbra previa al amanecer, una sola mujer había ideado un método tan poco ortodoxo que fue calificado de peculiar, impropio e incluso absurdo. Sin embargo, una ventisca de 3 días en enero de 1888 transformó su supuesta locura en la distinción crucial entre la comodidad y la adversidad. En esta presentación, descubrirá cómo una colona viuda, sin educación formal, poseía una visión sobre el calor, el refugio y la resistencia que los constructores expertos de su zona habían pasado por alto por completo. Asegúrese de suscribirse de inmediato y cada semana recibirá un método de supervivencia olvidado que realmente salvó vidas en momentos críticos. Además, deje un comentario indicando su ubicación de visualización. Revisamos todas y cada una de las aportaciones. El objetivo de Emma Harrigan no era impresionar a nadie. Más bien, su único enfoque era asegurar la supervivencia de sus hijos. La vivienda que su marido había erigido antes de su fallecimiento por fiebre a los 85 años era suficientemente robusta según las medidas de la frontera. Aunque contaba con troncos calafateados, una chimenea de piedra y ventanas de papel aceitado, su solidez no se traducía en calor, especialmente no en Montana. No, cuando las temperaturas de noviembre caían por debajo de cero y se mantenían en esos niveles hasta marzo. Durante ese primer invierno sola, Emma se despertaba cada mañana con una situación idéntica. El hielo cubría las paredes interiores, la escarcha cubría los clavos y su aliento era visible. Era discernible en los dormitorios donde sus 2 hijas yacían acurrucadas. Debajo de cada manta y edredón que poseía, incluida su hija menor Sara, de 7 años. Había desarrollado una tos persistente, un sonido húmedo y áspero. Un sonido de traqueteo que las madres de la frontera habían llegado a temer. La sala de estar principal seguía siendo soportable. Siempre que Emma suministrara constantemente combustible al hogar, pero los dormitorios resultaban imposibles de calentar. El calor ascendía al techo, luego escapaba a través de las tablas del tejado, desapareciendo en la oscuridad. El suelo de madera transfería directamente el frío de la tierra congelada situada debajo. Se despertaba 3 o 4 veces cada noche para añadir más leña, y al amanecer. Había consumido una provisión de leña que debería haber durado 2 días. Sus vecinos no estaban experimentando condiciones significativamente mejores. Sin embargo, otros tenían cónyuges cuyas manos adicionales ayudaban a talar madera, sellar grietas y partir. Para el exigente trabajo de la supervivencia, Emma dependía de sus propias manos, de sus hijas y de una creciente convicción de que estaba librando la lucha equivocada. Esta revelación llegó una mañana de febrero. Mientras se dirigía al granero para ordeñar la vaca, en el mismo instante en que entró, sintió una atmósfera más cálida, no realmente caliente, pero distintivamente menos brutal que el aire exterior. Las exhalaciones de los animales formaban nubes. El calor de sus cuerpos, atrapado por las paredes y el techo del granero, había elevado la temperatura en quizás 10 o 15 grados. El suelo de tierra bajo sus botas no transmitía el frío, como lo hacían las tablas de madera de la cabaña. Se quedó de pie, con el cubo de leche en la mano, reflexionando. Los animales duermen más abrigados que mis hijos. Algo en eso le pareció mal, pero también parecía ofrecer una solución. A mediados de marzo, cuando el suelo se había descongelado lo suficiente para trabajar, Emma Harrigan comenzó a excavar debajo de la esquina norte de su granero. No confió en nadie, no pidió permiso a nadie, simplemente comenzó a remover tierra, una pala a la vez, en las primeras horas antes de que el resto del valle despertara. No estaba construyendo una vivienda, no intentaba impresionar a nadie, estaba desenterrando la supervivencia, un cubo de arcilla de Montana a la vez. 8 pies de profundidad, esa fue la profundidad que Emma alcanzó antes de topar con la roca madre y decidir que era suficiente. La excavación medía aproximadamente 10 por 12 pies, modesta pero más grande que el dormitorio donde ella y sus hijas se habían estado congelando. Revistió las paredes con bloques de piedra caliza recuperados del lecho del arroyo, cada uno partido y moldeado con un mazo y un cincel. El trabajo la consumió durante abril y hasta mayo, sus manos sangraban, su espalda se agarrotaba, algunas mañanas no paraba.
El techo era el elemento crucial. El suelo del granero de arriba tenía que soportar el peso de los animales. El colapso del equipo no era una opción. Emma utilizó vigas de madera de 8 pulgadas recuperadas de una mina abandonada 5 millas al norte, colocándolas perpendiculares a las viguetas existentes del granero. Las encajó en las paredes de piedra, formando una estructura que transfería la carga a la roca madre en lugar de depender de la tierra misma. Entre las vigas colocó tablas partidas ajustadas con precisión. Posteriormente, las cubrió con 6 pulgadas de arcilla compactada. Para el aislamiento, el suelo del granero de arriba permaneció intacto. Desde dentro del granero, nunca se discerniría la existencia de este espacio, a menos que supieras buscar la trampilla que había cortado cerca de la esquina noroeste. Estaba oculta bajo una pila de sacos de pienso. Para el calor, instaló una estufa compacta de hierro fundido, que medía apenas 2 pies cuadrados. Había sido recuperada de una cabaña de una mina quemada. El tubo de la estufa se extendía horizontalmente a través de la pared de piedra, luego ascendía por el exterior del granero, fusionándose con la estructura de chimenea existente del granero. Desde la distancia, parecía como si el propio granero estuviera ventilado, nada fuera de lo común. Proveer ventilación resultó más sencillo de lo que había anticipado. Perforó un conducto de 4 pulgadas directamente hacia arriba a través del suelo del granero, disimulando la abertura con un poste de cerca hueco que parecía ser un soporte estructural. El aire fresco y frío entraba, calentándose con la estufa antes de llegar a las habitaciones. El aire viciado ascendía por la chimenea de la estufa. El monóxido de carbono, el agente letal invisible que ella sabía había cobrado la vida de una familia en Bozeman, era expulsado de forma segura al exterior. La física subyacente era notablemente sencilla. Una vez observada, el calor siempre asciende. Sus aposentos para dormir se construirían en un lugar donde el calor ascendente solo pudiera fluir hacia su área. El ganado situado encima, 2 vacas, una mula y gallinas, producía aproximadamente de 3 a 4.000 BTU de calor inherente cada noche, simplemente con su presencia. El calor se filtraba hacia abajo a través del suelo. La tierra circundante en 3 lados proporcionaba aislamiento, protegiendo contra el frío exterior. A lo largo del día, las paredes de roca absorbían calor y luego lo emitían de vuelta durante las horas nocturnas. Esto era la masa térmica realizando su función característica. El calor asciende, le informó a Rebecca, su hija mayor, que tenía 12 años. Mientras reubicaban sus arreglos para dormir a principios de noviembre, construí una vivienda donde el calor se acumula naturalmente. Rebecca examinó el área confinada y árida, iluminada por una solitaria lámpara de aceite, y notó los olores a tierra, roca y animales de granja. Entonces ella preguntó, ¿nos estamos escondiendo? No, respondió Emma. Simplemente nos estamos manteniendo calientes. La cámara carecía de atractivo estético, su techo era bajo y sus paredes estaban compuestas de piedra sin refinar, pero una vez que Emma encendió la pequeña estufa con media docena de troncos y aseguró la trampilla superior, el calor ascendió a 58 grados y mantuvo ese nivel durante varias horas. Durante un invierno de Montana, una temperatura de 58 grados parecía pura opulencia. Ella no había construido una declaración, más bien, había ideado una respuesta práctica, y no le preocupaba en absoluto la opinión de los demás al respecto. La información se difundió de la manera en que invariablemente lo hace en comunidades aisladas, a través de los jóvenes. Rebecca se lo reveló a una niña vecina durante una visita poco frecuente a la tienda general de la comunidad. La niña se lo contó a su madre luego compartió la noticia con 2 mujeres más. En consecuencia, para diciembre, la mitad del valle sabía que Emma Harrigan residía debajo de su granero, como una planta subterránea. Las respuestas variaron desde la confusión total hasta la simpatía e incluso el desprecio absoluto. Esto es antinatural, declaró la señora Calhoun, la esposa de un predicador de Pensilvania que se había mudado allí ese otoño y aún no había soportado un invierno completo en Montana. Dormir debajo de los animales es degradante. Se ha rendido, comentó Margaret Whitfield, otra mujer cuyo cónyuge administraba el suministro de madera. Había abandonado los esfuerzos por mantener una existencia civilizada. Tal es el resultado cuando una mujer permanece sola durante un periodo prolongado. Los hombres expresaron su desaprobación de forma menos audible, pero eran igualmente despectivos. Sus discusiones no giraban en torno al decoro, en cambio se centraban en la construcción, la seguridad y el juicio práctico. Cuando Samuel Greer, un carpintero experimentado que viajaba hacia Helena, visitó la tierra de Emma para inspeccionar algunos postes de cerca que ella había encargado, observó la disposición alterada del granero. Solicitó una visita, Emma se la concedió. Greer permaneció en la cámara subterránea durante aproximadamente medio minuto, examinando los soportes del techo, la chimenea de la estufa y luego a la propia Emma. Negó lentamente con la cabeza. Señora, dijo, no sin cierta amabilidad,
Esto presenta un riesgo significativo de asfixia si la ventilación se obstruye, o de ser aplastada si esos soportes estructurales se mueven incorrectamente bajo tensión. He sido testigo de cómo individuos con formación en ingeniería intentan construcciones similares. Los resultados suelen ser desfavorables. Su intención era emitir una advertencia, pero Emma lo interpretó como una premonición de colapso. Las vigas estructurales están firmemente encajadas en la sólida base de roca, explicó. El sistema de ventilación incorpora 3 rutas distintas. La estufa ventila eficientemente, Greer asintió, con el tipo de gesto que se le hace a alguien ajeno a su peligrosa situación. Confío en que tiene razón, señora, por el bienestar de su hija. Luego se marchó. Emma volvió a sus tareas. Lo notable de la burla, los comentarios, los movimientos de cabeza desaprobatorios y las miradas de simpatía fue que nada de ello provenía de mala intención. Nadie deseaba su desgracia. Simplemente les resultaba inconcebible que una persona sin educación formal, sin cónyuge y sin siquiera un conocimiento fundamental de los métodos convencionales pudiera construir algo funcional con éxito. Percibían la diferencia como incorrección y lo poco convencional como un peligro. Así observaban, anticipando la inevitable caída. Anticipaban el momento en que Emma Harrigan se vería obligada a admitir su error, a desmantelar su peculiar área de descanso subterránea y a sufrir el frío una vez más, como todos los demás. Nunca preguntaron por qué sus hijas parecían más sanas, tampoco cuestionaron por qué su suministro de leña parecía durar más tiempo. Su falta de preguntas se debía a una conclusión previa, la respuesta no tenía importancia, Emma ni se defendió ni discutió, ni intentó influir en la opinión de nadie. Ella simplemente mantuvo su rutina establecida, tareas matutinas en el granero, descenso vespertino por la trampilla, un fuego modesto en la estufa, dormir con un calor constante y repetir el ciclo. La marcada diferencia era evidente para cualquiera que se diera cuenta, pero la mayoría de las personas no prestaban atención. Estaban demasiado absortos en sobrevivir el invierno de forma convencional, consumiendo leña rápidamente, soportando noches de temblores y convenciéndose de que así eran las cosas. Esto continuó hasta enero de 1888, cuando los métodos habituales fallaron para todos. La severa tormenta de nieve comenzó el 11 de enero de 1888. Esta no fue la conocida ventisca de los niños que devastaría las llanuras la semana siguiente. Esta fue una tormenta de Montana que ocurrió 3 días antes, igualmente letal pero menos recordada. Las temperaturas cayeron a 31 grados bajo cero. Los vientos alcanzaron 45 millas por hora, con ráfagas aún más fuertes. La nieve caía horizontalmente, tan densa que el granero era invisible desde la cabaña. La tormenta persistió durante 72 horas. Para las familias del valle, se convirtió en un examen para el que no estaban preparadas. El problema principal eran las corrientes de aire. Las chimeneas que normalmente expulsaban el humo hacia arriba comenzaron a hacer tiro inverso cuando el viento golpeaba desde ángulos específicos. Las familias se despertaban con las habitaciones llenas de humo, los ojos irritados y los niños tosiendo. Se presentó una elección: congelarse sin calor o asfixiarse lentamente con él. La mayoría optó por encender un fuego y abrir ligeramente una ventana, lo que resultó en una pérdida de calor aún mayor. El segundo desafío fue el uso de la leña. Mantener una cabaña a una temperatura mínimamente habitable, quizás entre 40 y 45 grados, requería alimentar el fuego continuamente. Los hogares consumían 30, 40 o incluso 50 troncos al día. Las pilas de leña que se esperaban que duraran hasta marzo se agotaron en una semana. Los individuos comenzaron a quemar muebles, postes de cercas y cualquier otro objeto inflamable. El tercer problema fue la humedad. La respiración, la cocina y el derretimiento de nieve para obtener agua contribuían a aumentar la humedad en el aire. Con el frío extremo, la humedad se congelaba en las superficies interiores de las paredes. El hielo se acumulaba en clavos, bisagras y cualquier objeto metálico. Las paredes se volvían resbaladizas y la ropa de cama se humedecía. La ropa de cama húmeda a temperaturas bajo cero provocaba hipotermia. Incluso dentro de casa, la familia Whitfield, incluida Margaret, quien había considerado incivilizado el arreglo de Emma, se acurrucaba en su sala principal, cada persona cubierta con 5 mantas. Atizaban su chimenea cada 45 minutos, pero la temperatura de la habitación no podía elevarse por encima de los 38 grados. Sus 2 hijos más pequeños desarrollaron fiebre por el esfuerzo del frío persistente. La familia Calhoun, parientes del predicador de Pensilvania, agotó su suministro de leña seca el segundo día. Todo lo que habían almacenado afuera estaba congelado, cubierto de nieve e imposible de partir. Incineraron su mesa de cocina, luego sus sillas y posteriormente comenzaron a quemar los marcos de las camas. Samuel Greer, el carpintero itinerante, le había advertido previamente a Emma sobre fallas estructurales. Ella residía con una familia situada 10 millas al sur. Su chimenea sufrió grietas por la tensión térmica. Para la segunda noche, se vieron obligados a sellarla por completo, soportando 18 horas sin calor, hasta que Greer logró una reparación suficiente para permitir un fuego modesto.
En todo el valle se desarrolló una situación idéntica. Los hogares consumían todos sus recursos, pero aún así temblaban de frío a pesar de las hogueras. Se contaban las horas hasta el final de la tormenta. Las actividades habituales de Emma Harrigan permanecieron casi inalteradas. La primera mañana suministró heno extra a los animales del granero para mantener su temperatura corporal. Después de esto bajó por la trampilla, la cerró sobre su cabeza y encendió 6 troncos en la estufa compacta. La habitación alcanzó una temperatura de 56 grados en 60 minutos. Introdujo 2 troncos por la tarde y 2 más por la noche. Ese fue su total. Solo se consumieron 10 troncos durante todo el día. El viento no tenía poder contra ella. El suelo y la roca mantuvieron una temperatura constante. Las criaturas de arriba generaban consistentemente calor incidental. El calor era irradiado por la estufa, que tenía el tamaño perfecto para el área compacta, y este calor era absorbido por las paredes de piedra, luego devuelto durante toda la noche. Sus hijas completaron sus estudios a la luz de las lámparas. Comieron sopa caliente y durmieron bajo 2 mantas en lugar de 5. La tos de Sarah, que había preocupado a Emma todo el invierno anterior, finalmente comenzó a disminuir porque descansaba en un calor constante, inhalando aire que no congelaba su sistema respiratorio. Cada noche, durante 8 horas en la superficie, desapercibida por cualquiera, la chimenea de Emma producía un humo mínimo. Una delgada voluta era completamente diferente a las densas nubes que emanaban de todos los demás edificios del valle. Sigan escuchando, ya que los próximos eventos redefinieron las perspectivas sobre la vivienda invernal. La tormenta finalmente concluyó en todo este valle. La evaluación de daños comenzó la mañana del 14 de enero. El frío se había cobrado el ganado de 2 familias. El techo de una sola cabaña había fallado parcialmente. La carga de nieve dejó a todos sintiéndose completamente fatigados. Escaseando el combustible, las provisiones y la energía vital necesaria para soportar una crisis tan prolongada. Entonces, un vecino, Joseph Kern, cuya familia había consumido la leña de 3 semanas en solo 3 días, observó una escena imposible. La pila de leña de Emma Harrigan parecía prácticamente intacta. Se puso su abrigo, se abrió paso por la nieve que le llegaba hasta los muslos hasta su propiedad y llamó a la puerta del granero. Joseph Kern encontró a Emma en el granero echando heno a los animales. Parecía agotada. Después de 3 días de tormenta todos parecían fatigados, pero no completamente agotados, a diferencia de su esposa, que apenas había dormido atendiendo el fuego cada hora durante toda la noche. Luego dijo: «Señora Harrigan, hay algo que necesito preguntarle». Con la horca en la mano, Emma se giró. «Continúe», la instó. Su chimenea apenas emitió humo durante la tormenta, su pila de leña parece completamente sin usar. Y luego dudó, claramente incómodo por lo que estaba a punto de confesar. «Mi familia consumió la leña de 3 semanas en solo 3 días. Incluso recurrimos a quemar nuestro banco del comedor. Mi hijo menor tiene congelación en 2 dedos, a pesar de que nos aseguramos de que el fuego nunca se apagara». Emma dejó la horca en el suelo. «¿Le gustaría ver nuestra zona de descanso?» Esto no era una pregunta. Carl asintió. Guiándolo a la esquina noroeste, apartó los sacos de pienso y luego levantó la trampilla. Una corriente de aire cálido ascendió. No era abrasador, pero sí notablemente más cálido que el interior del granero. Bajó por la escalera, con Kern justo detrás de ella. La cámara subterránea estaba tenuemente iluminada, recibiendo una luz difusa de una pequeña ventana solitaria a nivel del suelo que filtraba la luz a través de la nieve. La estufa no estaba encendida en ese momento, había permanecido apagada desde la noche anterior. Sin embargo, Karen percibió instantáneamente el calor de la habitación. No se parecía en nada a la temperatura exterior. Por años de monitorear el bienestar del ganado, habitualmente llevaba un pequeño termómetro en su abrigo, lo sacó y lo mantuvo quieto. 58 grados Fahrenheit, a pesar de no haber llamas activas casi 14 horas después de que la estufa dejara de arder. «¿Cómo es posible?», pronunció. Emma señaló las particiones de piedra. «Eso es masa térmica. Absorben el calor mientras la estufa funciona y lo liberan gradualmente cuando está inactiva». La tierra circundante en 3 lados mantiene una temperatura constante durante todo el año, aproximadamente 45 a 50 grados a esta profundidad particular. El suelo superior del granero bloquea el viento. Los animales que residen arriba, señaló hacia el cielo, generan calor simplemente por existir, probablemente un total de 3 a 4.000 BTU cada noche. Este calor desciende y se acumula. Kern recorrió el borde de la habitación sintiendo las paredes. Estaban áridas, desprovistas de humedad, hielo o escarcha. La atmósfera llevaba olores a tierra y animales de granja, pero sin rastro de humo o mojo. ¿Cuál es su consumo diario de leña? Entre 6 y 10 diarios, aunque durante la tormenta quizás 10 o 12 como máximo. La casa de Kern había consumido 40 troncos al día y aún así no lograba mantener su vivienda por encima de los 40 grados. Sus cálculos internos flaquearon ante la vasta disparidad entre estas cifras. Intentó reevaluar. ¿10 troncos?
¿A qué temperatura mantenía la zona? 55, 60 grados. Típicamente está entre 55 y 60 grados durante el día. Una vez que la estufa está activa, baja a alrededor de 50 grados durante la noche. En los 50 bajos al amanecer y su cabaña no la utilizamos en invierno. No hay razón para calentar un área desocupada. Karen observó los arreglos para dormir de sus hijas. Marcos de cama sencillos, con 2 mantas para cada una. No había enormes pilas de edredones, encuentran suficiente calor durmiendo bajo esos. Estaban más abrigadas de lo que nunca habían estado en el piso superior. Reflexionó sobre su propia descendencia. Cubiertos por 5 mantas, aún así temblando consideró las manos de su esposa. Sus manos estaban agrietadas y sangrando por trabajar con madera congelada. Reflexionó sobre los 73 troncos que habían consumido. Era solo el primer día de la tormenta. Aún así, la cabaña había conservado la sensación de una caverna helada. Señora Harrigan, murmuró suavemente, debo ofrecerle una disculpa. Emma negó con la cabeza, afirmando, no me debe nada. Otros consideraron esta acción insensata y peligrosa. No lo expresé, pero el pensamiento estaba ahí. Sabía que no estabas actuando tontamente. Tenías razón. Emma reflexionó sobre esta afirmación. Luego pronunció una declaración que Curran transmitiría a otros durante muchos años después. Mi condición no era sobre tener razón o no, era sobre tener frío. Mis hijos también tenían frío, y esta acción sirvió para disminuir nuestro escalofrío. Esa era toda su esencia. Karen subió la escalera de nuevo. Con Emma siguiéndole hasta la cima, él volvió la mirada hacia atrás. ¿Le importaría si traigo a mi cónyuge, junto con algunos otros que han estado preguntando? Traiga a cualquiera que desee verlo. Emma declaró, no tengo nada que ocultar. Durante las 2 semanas siguientes, 11 hogares del valle llegaron para inspeccionar la cámara subterránea de Emma. Algunos llegaron con escepticismo, otros con desesperación. Cada uno de ellos se marchó con una expresión idéntica. Una expresión que indicaba una reevaluación de su conocimiento percibido. Las cifras presentaban una narrativa que el orgullo no podía disputar. La vivienda de Emma mantenía consistentemente temperaturas entre 55 y 60 grados Fahrenheit, 13 a 16 grados Celsius. Con una estufa modesta y de 6 a 12 troncos diarios, las cabañas adyacentes apenas alcanzaban los 40 a 45 grados Fahrenheit, 4 a 7 grados Celsius, consumiendo de 30 a 50 troncos cada día. Esto representó una disminución del 75% en el consumo de leña, resultando en una mejora de temperatura de 18 a 23 grados Fahrenheit, 10 a 13 grados Celsius, cerrando efectivamente la brecha entre condiciones de congelación y habitables. Las paredes de piedra, con un peso colectivo de aproximadamente 4.000 libras de piedra caliza, absorbían calor durante las horas de fuego activo, y luego lo irradiaban durante 10 a 12 horas después de que la estufa se había enfriado. Los animales del granero situados arriba, 2 vacas lecheras, cada una pesando aproximadamente 1.500 libras, una mula y una docena de gallinas, generaban un estimado de 3.000 a 4.000 BTU de calor pasivo cada noche a través de sus procesos metabólicos normales. Este calor ascendía a través de las tablas del suelo, aumentando la temperatura base de la habitación sin requerir combustible. Lo más crítico es que la vivienda de Emma permaneció por encima del punto de congelación durante 11 horas completas, después de que el fuego se había extinguido por completo. En un invierno de Montana, esto representaba la distinción crucial entre un sueño reparador y la supervivencia, frente a despertarse cada 2 horas para avivar el fuego o arriesgarse a la hipotermia. La masa térmica, el aislamiento de la tierra, la utilización estratégica del calor ascendente, estos elementos no eran innovaciones, eran simplemente física. Emma Harrigan no había inventado nada, simplemente prestó mucha atención a cómo se comporta realmente el calor. Y Samuel Greer, el carpintero, lo construyó en consecuencia. Él, quien previamente le había advertido sobre el colapso estructural y la asfixia, se enteró de las cifras indirectamente. Regresó por el valle en febrero, solicitó ver la disposición una vez más y dedicó 1 hora a examinar cada unión, cada viga y cada vía de ventilación. Al salir pronunció 6 palabras ante la modesta reunión. Me equivoqué, ella tenía razón. Después preguntó si a Emma le importaría que adaptara su diseño para un proyecto que tenía en Helena. Su respuesta a ellos era siempre la misma. No es exclusivamente mío para guardarlo, siéntanse libres de usarlo si les ayuda. A finales de febrero, la historia se había difundido más allá de los límites del valle inmediato. Llegado marzo, el periódico territorial había recogido la historia, presentando un artículo conciso bajo el título Alojamiento de invierno de la viuda, calor superior a los métodos convencionales. Aunque el artículo en gran parte tergiversaba los detalles, los conceptos fundamentales, refugio subterráneo, masa térmica, calor animal pasivo, llegaron a individuos que ya estaban formulando sus estrategias para la supervivencia del invierno siguiente. Emma Harrigan ni buscó reconocimiento, ni concedió entrevistas, y nunca afirmó tener conocimientos especializados. Cuando se le preguntó cómo sabía que funcionaría, su respuesta constante fue: no estaba segura, simplemente lo intenté.
Funcionó. Esa es toda la historia. Observación, ejecución, resultado. No hubo dramatismo, ni momento de genialidad, simplemente una mujer que sintió frío, pensó en el calor y excavó hasta conseguirlo. La primavera de 1888 llegó tarde y con un frío intenso. Cuando la tierra finalmente se descongeló a mediados de abril, 3 familias del valle, ellos iniciaron sus propios esfuerzos de excavación. Los Curran construyeron su versión debajo de su gallinero. Era de un tamaño más modesto que el de Emma, midiendo apenas 8 por 8 pies, pero empleaba los mismos principios. Incorporaron paredes de piedra y un techo de madera junto con una estufa compacta. La ventilación se lograba a través de la estructura preexistente ubicada arriba. Reubicaron las camas de sus 2 hijos más pequeños a este espacio inferior. Llegado noviembre, los niños se mantuvieron sanos durante todo el invierno. Los Pritchard, que gestionaban un pequeño negocio lechero, excavaron un espacio debajo de su granero de heno. Su excavación se extendió más que la de Emma, alcanzando 10 pies en lugar de 8, y optaron por arenisca en lugar de piedra caliza. El material de arenisca retuvo el calor por un periodo aún más largo. Su área se mantuvo lo suficientemente cálida como para permitir el almacenamiento de vegetales de raíz sin que se congelaran, resolviendo así 2 problemas simultáneamente. La familia Chun, inmigrantes chinos que habían estado trabajando una mina agotada, construyó la iteración más ambiciosa. Comprendía una cámara subterránea completa, accesible a través de la bodega de su cabaña, y presentaba una estufa de mampostería diseñada a partir de las camas Kong que recordaban del norte de China. Incorporaron una plataforma para dormir situada encima del hogar de la estufa, utilizando masa térmica no solo en las paredes sino también dentro de la propia estructura de la cama. Su consumo de combustible disminuyó tan significativamente que los vecinos sospecharon que estaban quemando carbón. No era así, eran simplemente de 6 a 8 troncos al día en un sistema diseñado para extraer cada BTU posible. Para el invierno de 1889, 5 propiedades ubicadas en un radio de 12 millas contaban con alguna forma de refugio invernal subterráneo. Para 1891, esa cifra había aumentado a 14. Los diseños mostraban variedad. Algunos estaban ubicados debajo de graneros, otros debajo de estructuras de almacenamiento. Algunos estaban integrados en bodegas, pero los principios fundamentales se mantuvieron constantes. Estos principios abarcaban el aislamiento térmico de masa terrestre, la utilización estratégica del calor ascendente y la obtención del máximo calor con un mínimo de combustible. Las modificaciones se propagaron sin ostentación, sin promoción activa y sin que nadie reclamara la invención. Su propagación fue puramente una cuestión de difusión funcional. La gente observó un método que resultó ser más efectivo que sus prácticas actuales, y posteriormente lo adoptó. Algunos individuos mejoraron el diseño, mientras que otros lo simplificaron. Todos ellos obtuvieron beneficios. La transformación cultural fue más sutil, pero igualmente significativa para 1890. La frase alojamientos de granero se había integrado en el léxico local sin ningún atisbo de ironía. Lo que se consideraba indigno en 1887 se había transformado en una solución práctica para 1889 y se consideraba una planificación inteligente para 1891. La burla no disminuyó significativamente, no se hicieron disculpas públicas ni reconocimientos de errores. La gente simplemente dejó de hablar de ello. Curiosamente, se convirtió en otra herramienta esencial para la supervivencia en la frontera, al igual que las bodegas subterráneas, los ahumaderos y otras necesidades prácticas y poco glamorosas que sostenían la vida. Margaret Whitfield, quien anteriormente había afirmado que Emma abandonó sus esfuerzos por ser civilizada, construyó una pequeña cámara subterránea debajo del taller de su familia durante el otoño de 1889. Al describirlo a otros, omitió cualquier mención de Emma, refiriéndose a ello en cambio como un área de almacenamiento de invierno que permanecía cálida. Esto era aceptable. Emma no buscaba reconocimiento. Su prioridad era la supervivencia de sus hijos durante el invierno, y Samuel Greer estaba con ellos. Ese invierno, el artesano terminó un proyecto de construcción en Helena, un internado con 6 dormitorios subterráneos. Un núcleo central de piedra proporcionaba calor a cada habitación, manteniendo las temperaturas a 60 grados Fahrenheit con muy poco consumo de combustible. Aunque anotó el diseño de Emma en sus registros, optó por no hacerlo ampliamente conocido. Sin embargo, la noticia se difundió, como siempre lo hace el conocimiento valioso en las regiones fronterizas. Para 1892, otros 3 internados dentro del territorio de Montana habían adoptado sistemas comparables. El método incluso llegó a la Oficina Territorial de Extensión Agrícola, que emitió un conciso folleto en 1893 titulado Viviendas de invierno subterráneas, perspectivas de las granjas de Montana. Esta publicación contenía esquemas básicos, listas de materiales necesarios y un relato de 2 párrafos de una granjera viuda cerca de 16 Mile Creek que había reducido su consumo de combustible invernal en un 70%.
La identidad de Emma permaneció sin ser mencionada. Probablemente era su deseo. La señora Calhoun, la esposa del pastor, soportó un invierno más en Montana antes de que su hogar se trasladara a Pensilvania. Antes de su partida, hizo una última visita a Emma. No ofreció una disculpa directa, pero sí pronunció un comentario. Emma recordó que ella dijo: «No estoy hecha para un frío tan intenso. Tú sí, debí haberme dado cuenta antes». Emma respondió: «El frío es simplemente frío. Uno solo aprende a mitigar sus efectos. Ese es el esfuerzo universal aquí». Ese intercambio, superando cualquier estadística o informe periodístico, encapsuló verdaderamente la narrativa. Emma Harrigan no había buscado demostrar ni transformar nada, más bien, estaba abordando un desafío utilizando los recursos y el entendimiento a su disposición. Su rendimiento superior, en comparación con los enfoques tradicionales, no significó una victoria sobre las costumbres establecidas. Era simplemente una medición de temperatura, observada consistentemente durante numerosos inviernos. Reiteró la misma verdad repetidamente. A mediados de la década de 1890, las hijas de Emma habían alcanzado la edad adulta. Rebecca se casó con un ganadero del valle adyacente. Sarah siguió una carrera como educadora en Helena. Emma permaneció en la granja, continuando utilizando su cámara subterránea cada invierno. Constantemente consumía menos leña que otros, preservando persistentemente esa área compacta y cálida debajo del granero. En ese lugar, el calor ascendía y la mampostería permanecía estable, haciendo de la supervivencia una aplicación directa de la física. Con cuidadosa previsión, falleció en 1904 a la edad de 51 años debido a la gripe. Su fallecimiento no fue causado por el frío, ni por un colapso estructural, ni por ninguno de los peligros contra los que se le había advertido. Su obituario en el periódico territorial hacía referencia a su granja y a su descendencia. Se destacaron sus contribuciones a la comunidad. La cámara subterránea, sin embargo, no fue mencionada. En ese momento, había dejado de ser extraordinario. Era simplemente el método que algunas personas empleaban para calentar sus residencias durante los inviernos de Montana. Emma Harrigan nunca amonestó a nadie, nunca dijo «te lo dije», nunca escribió una guía, ni realizó una demostración, ni afirmó tener conocimientos especializados. Ella simplemente continuó su vida, persistió en resolver problemas y mantuvo la fe en que los resultados serían más persuasivos que cualquier punto que pudiera articular. Finalmente esto resultó ser cierto. La supervivencia de sus hijos y el termómetro confirmaron sus métodos. Finalmente, a medida que la arrogancia cedió ante hechos duros e innegables, toda la comunidad la afirmó adoptando su enfoque exacto. Esto no se debió a que ella tuviera razón y ellos estuvieran equivocados, sino a que el calor siempre triunfa sobre la exactitud de los hechos. El área de descanso subterránea de Emma Harrigan aún permanece, en cierto modo. Tras su fallecimiento, la propiedad se vendió 4 veces. El granero fue reconstruido en la década de 1920, con el edificio original demolido y reemplazado por uno más grande y contemporáneo, pero la cámara revestida de piedra excavada en la roca madre de abajo perduró. Los propietarios posteriores la utilizaron para guardar provisiones, principalmente patatas y alimentos en conserva. Permaneció árida, ofreciendo frescura en verano y calor en invierno. Pocos le prestaron mucha atención. Durante la década de 1970, un topógrafo de una sociedad histórica, mientras investigaba asentamientos fronterizos, descubrió la cámara durante una evaluación de la propiedad. Se observaron sus paredes de piedra caliza, partidas a mano y ajustadas con precisión, junto con un conducto de ventilación aún en funcionamiento, y los restos carbonizados de una pequeña estufa retirada hace mucho tiempo pero que había dejado su huella en el suelo de piedra. El topógrafo documentó un informe conciso, destacando la construcción distintiva pero eficiente, y lo presentó a los archivos estatales. No existe ninguna placa conmemorativa, señal histórica o exhibición de museo, simplemente una cámara situada debajo de un granero en Montana. Continúa cumpliendo su propósito, mantener una temperatura constante mientras el entorno externo fluctúa salvajemente. Esto ejemplifica una verdadera perspicacia de supervivencia. No requiere aclamación ni respaldo. Su única necesidad es funcionar cuando todas las demás opciones resultan inadecuadas. Emma Harrigan comprendió este concepto. Entendió que el calor asciende, que la roca retiene el calor, y que el suelo bajo los pies ofrece mayor estabilidad que la atmósfera superior. Reconoció que mantenerse con vida no se trata de adherirse a métodos convencionales, se trata de emplear cualquier medio que asegure tu existencia continua. La frontera valoraba los resultados, no la superficialidad, priorizaba la utilidad sobre la estética. Además, favorecía el tipo de autoconfianza discreta que ni busca autorización ni desea elogios, y no deja de funcionar simplemente porque otros lo consideren peculiar. Emma construyó sus aposentos para dormir debajo del granero porque ella y sus hijos se estaban congelando, y los enfoques estándar estaban resultando ineficaces. Excavó en el suelo porque la tierra ofrecía más calor que el aire ambiente. Utilizó piedra porque retiene el calor durante más tiempo que la madera. Se situó debajo del ganado, comprendiendo que el calor asciende, y poseía la perspicacia para descansar donde se acumulaba.
Nada de esto exigía un intelecto extraordinario, más bien, requería atención, un escrutinio cuidadoso y la disposición a intentar un enfoque poco convencional cuando tal enfoque significaba la existencia continua. Esta lección particular perduró más allá del ridículo, superó la duda e incluso sobrevivió a la propia Emma. La verdadera sabiduría no siempre se proclama, no siempre se sanciona, ni siempre se comprende hasta que una situación crítica obliga a todos a reconocer lo que había sido evidente todo el tiempo. Ocasionalmente la sabiduría se manifiesta como una mujer con una pala excavando en busca de calor, mientras los especialistas pronostican el fracaso. Otras veces es la indicación de un termómetro lo que confirma lo que el propio cuerpo ya había percibido. Puede ser una reducción del 75% en el consumo de madera, junto con 20 grados adicionales de calor, y niños durmiendo profundamente toda la noche sin toser. A veces, la sabiduría simplemente significa negarse a sucumbir al frío. ¿Desde qué lugar estás viendo esto? ¿Y cuál fue el invierno más gélido que has experimentado? Por favor, comparte en la sección de comentarios. Revisamos todas y cada una de las aportaciones.